Bueno chicos, aquí les traigo una nueva historia, espero que les guste. Sin más nada que decir, comencemos. Renuncia de derechos. La historia no me pertenece, le pertenece a Espectro de Escarcha, de archivo de nuestra propia versión. En la descripción voy a dejar el link de la historia y del autor, para que vayan a darle apoyo y siga trayendo estas maravillosas historias. Les voy a dejar una imagen del perfil del autor. Capítulo 8. Acosadores y gatos. Notas. Y aquí está el siguiente capítulo, que se escribió hace bastante tiempo, y el siguiente está casi terminado, así que no se preocupen. Alao, no tuve internet durante el fin de semana, lo que me motivó a escribir el siguiente capítulo y comenzar un pequeño proyecto paralelo. Va a ser bastante jugoso. Pista. También necesito ayuda para elegir un par de espadas dobles, ya que tengo problemas. Estoy indeciso entre Kanso y Bakuya de Fate o un par de Wakizashi. También me gustaría preguntar si quieren que Issei sobreviva o no. No sé cómo debería manejar eso. Quizás pueda dejarlo vivo y que Naruto obtenga algo de alguna manera. Texto del capítulo. Habían pasado un par de días después de que Tetsuna y Naruto hablaran sobre su pasado y hoy era un día como cualquier otro. El clima era perfecto, brillaba el sol, se veía a la gente caminando al trabajo mientras el olor a productos recién horneados inundaba las calles. Sí, hoy era un día muy normal, bueno, normal para todos, pues Naruto miraba a su hermana adoptiva con los ojos entrecerrados y una ceja fruncida. ¿Y por qué estaba de tan mal humor? Bueno, se había pasado los últimos 10 minutos intentando despertarla a base de toques e insultos. Incluso la amenazó con un año lleno de bromas, y ni siquiera se inmutó. ¿Por qué tenía que ser terca precisamente ahora? Soltó un suspiro de resignación y se giró hacia la puerta. Sus pies hicieron crujir el suelo con fuerza, lo que provocó que Mio soltara un ruido en respuesta a sus pasos anormalmente fuertes. En serio, era un ninja, así que ¿cómo demonios hacía tanto ruido? Se escondía de asesinos entrenados de niño, pero ahora no podía evitar que sus pies hicieran ruido. Ahora cuestionaba su credibilidad como ninja, si es que alguna vez fue uno normal, y al hacerlo, notó que Mio finalmente estaba despierta y estiraba los brazos como una gatita, y su mirada somnolienta pero decaída no hacía más que aumentar su ternura. HNNNG, buenos días Niku. Su saludo se interrumpió cuando un misil rubio se lanzó hacia ella, tirándola hacia atrás sobre su cama con un chirrido de protesta, mientras sus pulmones se veían privados de aire precioso, y comenzó a intentar apartar a su hermano de encima de ella. Después de un par de minutos se dio cuenta de que no lo movería a ninguna parte, así que dejó caer los brazos hacia su ayuda mientras intentaba poner una mirada enojada, lo que sería bastante intimidante si no fuera por el hecho de que también estaba haciendo pucheros adorablemente, algo que destrozó su intento, por lo que pronunció la frase prohibida que ninguna persona se atrevería a decir delante de ella. Nii-chan. Quítate de encima o te quemaré el ramen, susurró enojada mientras lo miraba con su mirada medio enojada medio haciendo pucheros. La respuesta fue inmediata en su opinión cuando todo el cuerpo de Naruto se congeló, imitando perfectamente un bloque de hielo sin hacer ningún movimiento o sonido, por lo que sacudió su hombro con un preocupado Naruto. Recibió silencio a cambio. Después de un momento, lo intentó de nuevo. Naruto, esto no es gracioso. Sintió la preocupación en su voz mientras Naruto permanecía inmóvil, sin intención de cambiar de postura. Con mano temblorosa, volvió a llamar a su Nilsan, pero una vez más no recibió respuesta, pues el rubio estaba rígido como una estatua. Se preguntaba si finalmente había roto su Niri, pero volvió a la realidad cuando Naruto finalmente se movió. Obviamente dijo algo, si sus labios en movimiento eran una indicación, sin embargo ella no pudo distinguir sus palabras por su suave susurro. Naruto, ¿puedes repetir eso, por favor? Le pidió cortésmente, incluso mostrándole sus pestañas. Dije que si intentas quemar mi preciado tesoro te gastaré una broma tan fuerte que quedarás marcado durante semanas, respondió, aunque su voz tenía un tono cortante. Obviamente, Mio estaba aterrorizada por las bromas de su hermano, así que hizo lo que todas las hermanas pequeñas harían: abrazarlo y suplicar con los ojos más grandes posibles. Mientras tanto en el comedor, Tetsuna, como era un mal dormilón, se había despertado temprano hoy y estaba relajándose en la mesa del comedor, bebiendo lo que parecía ser café mientras revisaba las noticias en su teléfono y tomaba un sorbo ocasional de la taza, deteniéndose solo cuando escuchó pasos acercándose a su posición. Hombre, lo interrumpió con un bostezo antes de continuar, súper cansado.
Terminó con un estiramiento de sus brazos ligeramente más voluminosos, resultado del entrenamiento y el aumento de nivel. Buenos días, rubia, duerme bien, comentó el youtuber residente con una sonrisa mientras tomaba un sorbo inusualmente largo de su café. A Naruto le tomó unos momentos percibir sus palabras y al hacerlo le envió a la pelirrosa una mirada ardiente tan caliente que probablemente se derretiría en el acto. Jódete, agregó también para mayor seguridad. La sonrisa de Tetsuro se acentuó. No, gracias, ahora mismo no me interesa. Aunque parece que Mio estaría encantada de ayudar, bromeó con ambos, con una sonrisa anormalmente amplia que lo hacía parecer espeluznante. Afortunadamente, su aura fue destrozada por el rubor nuclear de dicha chica, ya que pareció hacerla brillar. Tú, idiota. Tartamudeó antes de decidir simplemente golpear al inmortal todavía sonriente que estaba divertido con su reacción. Mientras esto sucedía, Naruto estaba haciendo tostadas francesas, tocino y huevos como parte de una misión diaria desayuno nutricional, lo que significaba que comenzaría a cocinar su propia comida y no devoraría ramen todo el tiempo, y al ver que la comida no era tan mala, no le importaba cocinar, también era divertido de una manera extraña. Toque, si alguien fuera súper raro, probablemente diría lo elegante y sofisticado que fue ese golpe, pero como nadie era así, no dijeron nada. Después de unos segundos, los golpes volvieron y Naruto fue a abrir la puerta mientras Mio atacaba por sorpresa a Tetsuro y un par de minutos después, Naruto regresó, sin embargo, estaba solo. Con él estaba una alegre y habladora heredera Gremory que hablaba sobre Japón, su cultura, comida y demás. Al darse cuenta de que ya no estaba sola, saludó tímidamente a los ocupantes del apartamento con un buenos días y un gesto de la mano. Entonces Rías, me sorprende verte aquí. Mio fue la primera en comenzar la conversación de manera incómoda por alguna razón, lo cual ambos hombres notaron, pero decidieron ignorarlo o guardarlo para más tarde. Bueno, pensé en pasar un rato con Naruto y tener una buena mañana. Ciertamente no esperaba que tuviera compañía. Rías tardó unos minutos en responder, su voz tenía un tono inusual que confundió a todos excepto a Mio mientras Rías desviaba la mirada para mirar a cualquier otro lugar que no fueran ellos para que no pudieran ver el polvo carmesí que se formaba lentamente en sus mejillas mientras pensaba en la verdadera razón por la que decidió venir aquí. Pensé que podríamos ir a hacer algo de ejercicio, ya sabes, poner el cuerpo en marcha. Mintió en ese momento con un rostro y un tono lo más naturales que pudo reunir y, afortunadamente para ella, todos parecieron aceptar su razón, momento en el que mentalmente se dio una palmadita en la espalda por su rápida reacción. Naruto, que había adoptado una mirada pensativa, decidió que debía hablar. Bueno, si quieres, podemos ir a correr un poco. Aunque me sorprende que te hayas saltado la clase, pensé que eras la dama perfecta de Kuo o lo que sea. Su rostro adoptó una ligera mueca al pensar en los muchos títulos estúpidos que los estudiantes le daban a casi todos allí. Tenías a los populares como Rías, Akeno, Sona y Tsubaki, que tenían el título de Gran Dama, luego estaba Kiba, Yuto, que tenía el título de Príncipe Kuo y Encantador Residente, aunque este último era muy dudoso, también estaba Koneko, aunque era menos una ídolo y más una mascota, que es exactamente lo que era su título, aunque pensaba que todos eran inútiles y estúpidos. Y luego estaba el fondo del barril, lo más bajo de lo bajo, el trío pervertido, compuesto por los 3 chicos más pervertidos de toda la escuela. Naruto estaba completamente a favor de perseguir sus sueños, pero estos chicos se lo tomaban demasiado literalmente, espiando y tomando fotos de las chicas en el vestuario, aunque ese chico Issei era bastante agradable, sobre todo porque, a pesar de ser un pervertido, también era un tipo relativamente bueno después de que intentabas no golpearlo en la cara, algo que Naruto podía atestiguar al verlos gastar bromas a diario o cuando lo enojaban. Ahora, en el extremo opuesto del espectro pervertido estaba Aika Kiryu, una versión femenina del trío que también era aparentemente bisexual, a juzgar por sus comentarios sobre chicos y chicas. Y luego estaba él, Uzumaki Naruto, el delincuente de Kuo y el zorro dorado, quien se ganó sus títulos por su apariencia y comportamiento, aunque no era tan delincuente como decían los rumores. En serio, solo venció a esos matones y matones lo suficiente donde necesitaban yeso, pero aún estaban vivos y respirando, y ciertamente no en coma como decían los rumores. Lo cual puede sonar mal, pero en realidad fue por su propio bien y ahora tienen la oportunidad de ser miembros trabajadores de la sociedad que no se aprovechan de los débiles e indefensos, sino que trabajan por su dinero en lugar de pudrirse en una pequeña celda durante unas pocas docenas de años. De todos modos, realmente no le gustaban los títulos estúpidos.
Bueno, si no te importa, podemos irnos ahora mismo si quieres. Recordando que no estaba solo, Naruto semi-declaró y semi-preguntó, a lo que Rias asintió alegremente y sonrió. Genial, dame solo 5 minutos para prepararme, respondió él y subió las escaleras. Mientras tanto Rias comenzó a planear la mejor manera de abordar el tema que deseaba discutir con él. ¿Afuera qué pasa?, preguntó el rubio mientras trotaba ligeramente junto a Rias, quien también seguía a su ritmo. Sus ojos miraban hacia adelante mientras su mente intentaba encontrar una buena respuesta pero fallaba. Bueno, me gustaría pensar que va muy bien, mi club es muy activo y trabaja duro mientras yo manejo el papeleo y cumplo con mis deberes como estudiante y presidenta, así que dio una media verdad en respuesta y esperaba que Naruto se la creyera. Oh, genial, normalmente no hago la tarea porque me da mucha pereza después de trabajar en mi tienda todo el día. Bueno, eso no era cierto, pero tampoco era mentira, simplemente hizo trampa con clones de sombras y lo hizo todo en una noche. Fue entonces cuando sus ojos brillaron con curiosidad. No tenía ni idea de que hiciera algo más que faltar a la escuela y hacerle bromas a la gente. ¿Trabajas en una tienda de ramen?, preguntó, mirándolo con curiosidad. Aunque nunca se dijo el por qué, sin duda se insinuó. Un chico de su edad debería vivir con sus padres, soñar con chicas, enamorarse y tener un montón de dinero, no trabajar a diario para ganarse la vida. Bueno, o bien eso, o recurren al crimen, uniéndose o, en algunos casos, creando su propia banda, que finalmente se desintegra al ser arrestados por las autoridades en alguna reunión de narcotráfico o cualquier negocio turbio. Naruto cerró los ojos mientras se tomaba su tiempo para responder a su repentina pregunta sobre su vida privada antes de responder. Bueno, eso sería porque soy huérfano. Fue interrumpido cuando ella lo miró con sorpresa y confusión, momento en el que continuó. Sorprendente, ¿no? Uno pensaría que todos tienen padres, una casa y todas las necesidades básicas que necesitan, pero la verdad es que a veces la vida no es así. A veces simplemente te toca el extremo corto del palo mientras que todos los demás obtienen lo que no, y eso apesta, pero así es la vida. Sus ojos, que habían sido del mismo tono de azul brillante durante la conversación, ahora se volvieron de un tono más oscuro, si es que eso era posible. A Rias le pareció que estaba hablando con su hermano mayor y no con una adolescente como ella. ¿Cómo tiene la fuerza para seguir adelante, como si no pasara nada? Sus labios se separaron ligeramente para expresar esta y otras preguntas, pero no salió nada, ni siquiera un gemido mientras se cerraban lentamente en una delgada línea, con los ojos entrecerrados por la confusión y otras emociones arremolinándose en su interior, una rápidamente eclipsada por otra en un ciclo continuo. Obviamente tiene que hablar con su mejor amiga y averiguar todo lo que pueda sobre Uzumaki Naruto. Hora de escuela. Después de su breve conversación con Rias, Naruto regresó rápidamente y fue a la escuela, incluso si obviamente estaba en contra de tal acción, y lo que era peor aún, Tech no tuvo que burlarse de él por eso. Luego empeoró cuando Yuki se unió a decir que su cabeza tenía que estar vacía si nunca recordaba la lección de ella. Ambos fueron golpeados rápidamente con un pastel en la cara mientras un extraño se disculpaba por su torpeza y permanecieron en silencio durante todo el camino mientras un cierto sádico se reía silenciosamente detrás de ellos. Actualmente, todos estaban aburridos mientras el profesor hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y los efectos de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que significaba el fin del conflicto, y mientras eso sucedía, los estudiantes hicieron todo menos prestar atención al profesor, que aparentemente ignoró su aburrimiento y continuó su conferencia mientras jugaban, miraban lo que obviamente era su teléfono y griega. ¿Era eso un cerdo asándose en la parte de atrás? No importa, un cierto ninja rubio estaba mirando hacia afuera con una mirada aburrida, ya que ciertamente no quería freír su mente con las palabras innecesarias del hombre que tenía que haber sido un robot por hablar sin un final a la vista. Su voz era como un personaje de fondo hablando mientras todo lo demás estaba sucediendo, era inútil e innecesario, por lo que todos lo ignoraron e hicieron lo suyo, y Naruto ciertamente estaba haciendo lo suyo, pensando en formas de ganar más XP, ya que parecía que las mazmorras actuales ya no eran suficientes porque, en comparación con la cantidad necesaria, estaba obteniendo muy poco por su esfuerzo, y quería arreglar todo eso mientras pensaba cómo mejorar su habilidad de gamer con Rias, y el hecho de que sabía un poco de lo sobrenatural. Y ese era otro tema que, entre otros, le atormentaba la conciencia.
Rías Gremory, la chica con la que se topó y a la que posteriormente se vio obligado a invitarla a cenar, que en realidad era más bien una cita, y, Dios mío, incluso la sola idea le enrojecía las mejillas al imaginar su sonrisa y cómo creaba esa hermosa imagen de felicidad y amor despreocupados, cómo sus ojos brillaban con una alegría y una libertad infinitas. Cómo su corazón empezó a latir cada vez más rápido, cómo se le secó la garganta al sentir un nudo en el estómago y cómo se le aceleró la respiración al pensarlo. No sabía por qué pasaba esto. Habían hablado un par de veces y pasaban el mismo tiempo juntos. ¿Por qué demonios se comportaba como un colegial enamorado? O tal vez era esa historia de amor a primera vista de la que tanto hablaban, pero ¿qué podía provocarlo? ¿Era su forma de actuar o su belleza, parecida a la de una diosa? No lo sabía. En fin, para volver al tema, necesitaba encontrar la manera de entregárselo sin revelar cómo sabía de su condición de demonio ni su teoría sobre su matrimonio arreglado. Debía averiguar en qué punto se encontraba su relación, porque, sinceramente, toda esta incomodidad lo estaba confundiendo. También tenía que encontrar la manera de ayudarla si su teoría resultaba cierta, porque no le gustaba cómo su ser parecía atenuarse cada vez que pensaba en ello, y odiaba ver a sus amigos indefensos. Odiaba aún más cuando él era un inútil. Un golpecito en su hombro lo sacó de sus pensamientos. Oye senpai, ¿por qué te ves tan perdido? Era Yuki, quien parecía preocupada por el silencio de Naruto como señal de que algo molestaba a la estudiante rubia y quería ayudar a su amiga, incluso si su comportamiento la molestaba a veces, no significa que lo considere menos que su amigo. Así que pensó en preguntarle primero antes de decidir tomar cualquier acción para comprender mejor la situación. Está bien, te lo diré, pero tienes que mantenerlo en secreto. Después de unos momentos de silencio, Naruto accedió y respondió en voz baja mientras buscaba a cualquier espía que se atreviera a escuchar su conversación, mientras que Yuki tenía una mezcla de curiosidad y asombro al pensar en cómo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos si era necesario. Entonces, ¿sabes cómo a Rías le gusta seguirme a todas partes? Algo que le gusta excusar como encargarse del delincuente de la escuela, y me refiero a la fábrica de rumores estudiantiles que siempre está tratando de atraparme. Entonces comenzó a explicar mientras Yuki escuchaba, simplemente nada de acuerdo con sus preguntas, mientras le contaba en detalle sus problemas, sobre sus sospechas sobre la posibilidad de un matrimonio arreglado, lo que sorprendió mucho a la pelirroja, y su división entre confesárselo a Rías o mantenerlo en secreto. Después de lo que pareció una hora de tensión, Yuki dio una respuesta. Bueno, Naruto, por mi parte, me sorprende que hayas tardado tanto en contárselo a alguien. Y segundo, creo que deberías pedirle a Rías un momento a solas y contarle qué pasa. No hay necesidad de complicar las cosas. De verdad, no puedo creer que estés tan preocupado por algo que puedes hablar fácilmente con ella. Terminó sus pensamientos con una sonrisa burlona mientras la rubia la fulminaba con la mirada. ¿O era un puchero? No, probablemente era su imaginación. Renunciando a intentar quemarle el cráneo, Naruto se encogió de hombros ligeramente. Sí, tienes razón. No tengo ni idea de qué me pasó, se encogió de hombros ligeramente, indicando su despiste, algo que Yuki obviamente veía. Sala del consejo estudiantil. Entonces, Rías, ¿has decidido tu opción? Dijo una tranquila Sona mientras movía un alfil y tomaba el peón de la pelirroja. Debo decir que me sorprende que tus intereses se desviaran rápidamente de esa chica a Naruto-san, sin embargo, no veo ninguna ventaja en reencarnarlo, terminó mientras tomaba un sorbo tranquilo de su taza de té, cortesía de su reina Tsubaki. El silencio regresó mientras Rías reflexionaba. ¿Por qué quería a Naruto? Con el paso de los minutos, la heredera Gremory movió su torre para tomar el alfil de Sona mientras respondía. ¿En serio? Eso es algo que ni siquiera yo misma entiendo del todo ahora mismo, tal vez sea su personalidad o lo apasionado que es por lo que le importa, y también está su deseo de proteger a los inocentes. Suspiró, aunque sonaba menos a aburrimiento y más a algo más, algo que Sona no podía identificar del todo en ese momento. Sin embargo, continuó, sé que hay algo especial en él, la forma en que te hace creer en él no solo con palabras, sino también con sus acciones. A pesar de conocerlo tan poco tiempo, siento algo que no logro identificar, concluyó con los ojos entrecerrados por la confusión y el deseo. Confusión por no saber qué era ese sentimiento y el deseo de averiguar por qué se sentía así con alguien que debería ser un completo desconocido. Incluso si compartiéramos esa cena.
Dirigiéndose a su torre, quien era la persona más cercana a Naruto de su grupo, preguntó. Koneko, estás cerca de él bastante a menudo, ¿sientes algo en Naruto cuando estás cerca de él? Queriendo saber exactamente qué sensación había sentido al verlo entrenar esa mañana. Era como si el aire mismo comenzara a calentarse desde alguna fuente desconocida, anteriormente. Naruto estaba tan motivado que calentó el aire XD, y la forma en que sus ojos brillaban casi como si estuvieran encendidos con tanta energía, tanta pasión, sus ojos parpadearon, una vez, luego dos veces y luego una tercera vez, mientras intentaba salir de un episodio muy extraño, mientras tanto Sona escondía una sonrisa muy divertida detrás de su taza. Con Naruto, mientras Sona y Rias conversaban, Naruto y Tetsuna se sentaron bajo el árbol gigante mientras comían su almuerzo en un cómodo silencio mientras el sol brillaba intensamente iluminando la ciudad con sus cálidos rayos. ¿Cómo va tu incursión en las mazmorras? ¿Tuviste suerte con el botín? Preguntó el Streamer después de tragarse un trozo de su sándwich de pollo. Naruto por su parte pareció sorprendido por Tetsuna pero respondió de todos modos. Bueno, todo se ha ralentizado al mínimo en realidad. Es como si los dioses no quisieran que progresara tan rápido como lo hice. Realmente era un misterio por qué sus saltos y saltos en los niveles de repente se convirtieron en un ritmo de caracol y los enemigos apenas dejaban experiencia o botín. Realmente era un misterio por qué sus saltos en los niveles de repente se volvían tan lentos que los enemigos apenas dejaban experiencia ni botín de valor. Quizás era solo suerte. Por otro lado, sus habilidades estaban mejorando, pudiendo formar el en un abrir y cerrar de ojos, aunque el uso de chakra no ha cambiado, lo cual es una lástima. Intentó desbloquear su cadena de chakra, lo que lo dejó con el aspecto de un nugget de pollo quemado y a Tetsuna riéndose histéricamente todo el día. Sin mencionar las burlas que recibió de Mio y María. Otra cosa que hizo en los últimos meses fue practicar su taijutsu con varias bandas y criminales, lo que hacía que la mayoría se estremeciera al verlo o escuchar hablar de él, algo que le resultaba divertidísimo cada vez que pensaba en ello. Casualmente, también lo convirtió en una especie de jefe por el respeto que recibía de los trabajadores del Distrito Rojo, ya que sus reglas aseguraban que nadie fuera abusado, herido o maltratado de ninguna manera, y si lo estaban haciendo, bueno, digamos que tendrían un largo viaje al hospital con uno o dos brazos rotos accidentalmente. En otras noticias, todavía estaba pensando en cómo acercarse a Rias con su conocimiento y habilidades y, sin embargo, cada vez que lo intentaba, comenzaba a pensar demasiado en las cosas hasta el olvido, como el hecho de que ella podría encontrarlo loco y nunca volver a hablar con él o que ella resultaría ser esta perra malvada y rencorosa que odiaba a cualquiera que se pareciera a su prometido. Ahora que lo pensaba, quería darse un cabezazo contra un árbol de lo estúpido que podía llegar a ser. Pensándolo bien, se dio cuenta de que Rias Gremory, la chica más amable que conocía, no tenía motivos para odiar a alguien solo porque se pareciera al imbécil de su prometido. Simplemente no tenía sentido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un ruido lo trajo de vuelta, así que giró la cabeza y fue recibido por la vista de Koneko comiendo galletas mientras estaba sentada entre el duro. Parpadeando como un búho, dijo, «Oh, hola Koneko-chan, ¿qué pasa?». Saludó y le preguntó. En silencio, la niña se sentó a su lado y abrió su bento lleno principalmente de dulces y un par de trozos de pescado dorado crujiente que comenzó a comer mientras los dos niños volvieron a su conversación sobre juegos y planes, es decir, discutieron sobre cómo Naruto maximizaba todo, desde las gotas de botín hasta la cantidad de experiencia y qué habilidades usar, con Koneko escuchando en silencio con interés mientras también jugaba juegos, aunque en su mayoría eran de lucha y disparos. Sin embargo, eso no eliminó el hecho de que ella sabía que los juegos eran tan buenos como cualquier jugador debería. No supo cuándo ni cómo sucedió, pero sabía que Koneko tenía la cabeza apoyada en su hombro, lo que, a juzgar por la dificultad de Tetsuna para contener la risa y el temblor de hombros, significaba que la imagen era bastante tierna, adorable, diríamos. No es que ninguno de los dos lo admitiera, no con la comida sagrada que era el ramen con chocolate, ya que tanto la rubia como la pequeña chica tenían una reputación que mantener, y algo tan tonto como, clic. Mientras el chasquido de una cámara resonaba, ambos estudiantes se giraron lentamente hacia el chico de cabello rosa, que sostenía una cámara con una sonrisa tan aguda que parecía que le partiría la cara por la mitad como uno solo. Ambos hablaron en un espeluznante unísono. Muéstrale eso a cualquiera y morirás. Incluso tenían el mismo tono de voz y expresiones en blanco a juego.
Hablando de perturbador, presionando rápidamente el botón, Techno les mostró que había borrado las imágenes, aunque puede que haya olvidado mencionar que tenía copias, y luego pasó a hablar de sus juegos favoritos con la pequeña jugadora, que tenía una mirada interesante en los ojos y la escuchaba mientras comía sus dulces, a la vez que ofrecía alguna que otra palabra de acuerdo, conocimiento o consejo, lo que sorprendió ligeramente al dúo, que no esperaba que Koneko supiera nada sobre juegos. Sus miradas eran de carne y hueso, con una mirada vacía y una mirada que claramente decía que... Como si nada hubiera pasado, continuaron sin pausa discutiendo cosas como encantamientos, objetos y habilidades para peleas generales y contra jefes, mientras Koneko pensaba en escribirlo todo en un papel porque esas configuraciones sonaban bastante bien, aunque no pudo evitar sentir algo extraño, diferente o era la palabra que usaría para describir la sensación que sentía alrededor de los dos chicos, aunque eso se aplicaba principalmente a Naruto, ya que Xenoblade consistía principalmente en sangre, poder y sed de sangre, mientras que Naruto, la suya era extraña, bueno, más extraña que la de Techno. Si pudiera compararla, diría que se sentía como una especie de paradoja. Como si sintiera algo que no debería existir, pero que existía, y su aura también se sentía extraña. La de Naruto, por ejemplo, se sentía humana, pero ella podía sentir algo demoníaco, una extraña sensación de calma y algo divino. ¿O era sagrado? No lo sabía, porque para ella era lo mismo. El punto es que estos dos no son normales ni humanos. Tendría que preguntarle a Rias si sabía algo. Después de todo, si había alguien además de Sona que pudiera tener el conocimiento y la información, entonces sería su rey. También tendría que ver cuáles eran sus valores, porque tenía sospechas sobre la capacidad de Subuchou para reencarnar a los dos estudiantes a su lado. Además, el híbrido gato demonio tenía mucha curiosidad sobre por qué y cómo Naruto se sentía tan tranquilo, casi como si fuera un yokai o un sabio, y eso aterrorizaba e intrigaba a la chica. Después de la escuela, los estudiantes irrumpieron por las puertas de la escuela, la charla llenaba el aire mientras todos hablaban sobre lo que estaban planeando para el fin de semana, a dónde iban, etc. Entre ellos estaban Naruto y Xenoblade, quienes parecían particularmente molestos con algo o alguien. Sin embargo, nadie sabía quién o qué podía ser, ya que Techno no solía interactuar con nadie más que con Naruto, y unos pocos seleccionados una vez más fueron recibidos por Akeno y Rias con Koneko caminando a su lado. Entonces, zorro, cerdito, ¿qué van a hacer ustedes dos el fin de semana?, preguntó Akeno sonriendo. Bueno, estábamos pensando en ir a este lindo restaurante que encontré a principios de esta semana, pero no podemos porque sería bastante incómodo si solo fuéramos los dos solos, respondió un abatido Naruto con un suspiro deprimente. Al escuchar eso, los ojos de Akeno parecieron brillar, pero eso podría haber sido el sol, ya que estaba bastante brillante hoy. Bueno, no sabía que eras tan atrevido como para invitarnos, Naruto-kun, dijo mientras se acercaba al rubio antes de susurrarle sensualmente al oído. Ante esto, Techno soltó un bufido divertido. Creo que solo estaba diciendo que sería un desperdicio de una reserva ya que nadie quería ir con nosotros, no escuché ninguna mención sobre ninguna invitación, miró hacia la morena sonriente cuyo ojo se movió por un momento. En ese momento Rias decidió intervenir. Bueno, no me importaría acompañarlos a este restaurante, si les parece bien, preguntó mientras miraba a los dos chicos. No me importa, aunque creo que Techno se sentiría bastante incómodo si no tiene a alguien con quien hablar, respondió Naruto mientras se reía entre dientes ante la mirada acalorada que le estaba enviando la serpentina de cabello rosado. Tal vez deberíamos invitar a Akeno o tal vez a Yuki. Se tomó un momento para decidir antes de encogerse de hombros. Bueno, no tengo idea a quién preguntar, así que dejaré esa elección en tus manos. Y mientras el grupo conversaba alegremente, no parecieron notar a una persona oculta entre las sombras que los observaba con interés. Se quedó allí unos minutos antes de desaparecer sin dejar rastro, justo a tiempo para que Naruto la mirara sutilmente al ver solo un par de plumas negras, que supuso eran de un cuervo. Con la sombra, volar por los cielos y los árboles no era un problema para alguien como ella, ya que tenía experiencia volando con sus alas. Pensó en el chico rubio que veía espiándola y tuvo que admitir que era súper lindo y ligeramente guapo, en su opinión. Lo vio por primera vez por casualidad, un golpe de suerte si lo fue, pero la alegró porque continuó siguiéndolo y observando todo lo sobrenatural, sin juego de palabras, que sucede a su alrededor, con su aura extraña y sus desapariciones repentinas, que despertaron una gran intriga en ella y era algo que realmente quería explorar.
También estaba el hecho de que no tenía magia, o mejor dicho, energía mágica. Simplemente no era magia, ya que se sentía extraño, incluso raro, como tomar todo lo que tuvieras a mano y mezclarlo para ver qué pasaba después. Además, estaba súper excitada. Para su vergüenza, ya que logró echar un vistazo aquí y allá de su vara y dejó algunas imágenes muy estimulantes en su mente, imágenes que no le importaría representar con el galán rubio, pero por ahora tendría que satisfacerse con sus dedos y su creación. Al aterrizar, observó la base actual de su equipo, que también servía como espacio habitable. Una iglesia abandonada con una ventana rota y manchas de vino cubriendo partes del exterior aquí y allá, mientras que todo lo demás estaba prácticamente intacto, si no dañado en algún grado. Maldita sea, Mitlet, no puedes mantener las piernas cerradas ni un solo día. Gritó claramente enojado su jefe, que tenía serios problemas de ira. Hablando de bueno, disculpa que tenga ganas de follar de vez en cuando, ciruela orgullosa. Replicó la ahora revelada chica caída, que no estaba del todo contenta con los gritos e insultos de su compañera Ángel. Bueno, tal vez si no quisieras montar a cada chico que ves, no serías tan puta. Replicó la voz ligeramente apagada de la enojada Fallen. Oye, que te jodan, al menos me dan un poco de polla. Gritó la pequeña rubia mientras su expresión se transformaba en una ira cómica. Mientras tanto, una pelirroja se quedó parada y observó con fastidio cómo sus amigos seguían discutiendo el resto del día. Fino Make. Cuando llegó Naruto solo sentía dolor, pues su visión se oscurecía por la oscuridad, con los ojos claramente cerrados. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que cayó en aquella cosa, pero sabía que no estaba en Konoha ni en la nación elemental, ¿y cómo? Bueno, por supuesto no podía sentir ningún chakra. Lo cual fue un verdadero shock y la confirmación de que se encontraba en un lugar desconocido sin idea de cómo llegar a casa. Intentó abrir los ojos con la mínima fuerza que pudo reunir para encontrarse con algo blanco, algo que asumiría que era una pared, si no fuera porque el blanco se movía, indicando que era una persona. Podía ver los labios de la persona, hombre, moviéndose, pero su cerebro solo registró un zumbido sin sonido perceptible. Meses después, Naruto se instaló en su apartamento recién adquirido, que compró con el dinero que ganó a través de trabajos ocasionales y lo que alguien le ofreciera pagar, así que no era exactamente pobre, pero tampoco estaba cómodo. Después de despertar, el médico le explicó cómo lo encontró un hombre pelirrojo que lo llevó rápidamente al hospital y se ofreció a pagar sus facturas médicas, algo que lo sorprendió y lo alivió a la vez. Naruto recogió sus cosas e hizo lo que pudo para comprar su apartamento mientras también hacía trabajos aquí y allá. Un año después, bueno, nada cambió mucho realmente, nada además del hecho de que ahora se vio obligado a ir a la escuela después de que un oficial de policía lo atrapara trabajando en un café y lo interrogara antes de inscribirlo en la Academia Kuo, que recientemente se volvió mixta después de ser una academia solo para mujeres durante años y mañana se suponía que sería su primer día. Finalizado.